112. Trastornos de la coagulación. Desde hace siglos se han reconocido las deficiencias de los factores de coagulación. Los pacientes con deficiencias genéticas de los factores plasmáticos de la coagulación muestran episodios recurrentes de hemorragia de por vida hacia las articulaciones, músculos y espacios cerrados, ya sea de manera espontánea o después de lesiones. Las deficiencias hereditarias de factores de coagulación más comunes son las hemofilias, las enfermedades vinculadas con el cromosoma X causadas por deficiencia de factor F8, hemofilia A, o del factor 9, hemofilia B. Los trastornos hemorrágicos congénitos poco comunes por deficiencias de otros factores, lo que incluye el factor 2, protrombina, y los factores 5, 7, 10, 11 y 13, así como el fibrinógeno, a menudo se heredan con un patrón autosómico recesivo, cuadro 112.1. Los avances en la identificación de las bases moleculares de las deficiencias de los factores de coagulación han contribuido a la mejor comprensión de los fenotipos de la enfermedad y finalmente podrían permitir métodos terapéuticos más dirigidos a través del desarrollo de moléculas pequeñas, proteínas recombinantes o tratamientos celulares o génicos. Las pruebas de coagulación utilizadas más a menudo proporcionan la detección inicial para la actividad de los factores de coagulación, figura 112.1, y el fenotipo de la enfermedad a menudo se correlaciona con el nivel de actividad de coagulación. Un resultado anormal aislado en el tiempo de protrombina sugiere deficiencia de factor 7, mientras que el tiempo de tromboplastina parcial activado indica más a menudo hemofilia o deficiencia de factor 11, figura 112.1. La prolongación de tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activado sugiere deficiencia de los factores 5, 10, 2 o anomalías del fibrinógeno. La adición del factor faltante en el intervalo de dosis para el plasma del sujeto corrige las anomalías en los tiempos de coagulación. El resultado se expresa como porcentaje de la actividad encontrada en individuos sanos. Las deficiencias adquiridas de los factores plasmáticos de coagulación son más frecuentes que los trastornos congénitos. Los trastornos más comunes incluyen diátesis hemorrágica por hepatopatía, coagulación intravascular diseminada y deficiencia de vitamina K. En estos trastornos, la coagulación de la sangre se obstaculiza por deficiencia de más de un factor de coagulación y los episodios de hemorragia son consecuencia de alteraciones en la hemostasia primaria, coagulación, y secundaria, por ejemplo, interacciones entre plaquetas y vasos sanguíneos. El desarrollo de anticuerpos contra las proteínas plasmáticas de la coagulación, que desde el punto de vista clínico se conocen como inhibidores, corresponde a una enfermedad relativamente poco común que a menudo afecta a pacientes con hemofilia B y a pacientes con deficiencia de factor 11 después de la exposición repetitiva a las proteínas faltantes para controlar los episodios de hemorragia. Los inhibidores también se observan en sujetos sin deficiencia genética de los factores de coagulación, por ejemplo, en el puerperio como manifestación de enfermedad autoinmunitaria o neoplásicas subyacentes o bien, como trastorno idiopático. Se han reportado casos poco comunes de inhibidores de la trombina o factor 5 en pacientes que reciben preparaciones de trombina bovina tropical como agente hemostático local en cirugías complejas. El diagnóstico de la presencia de inhibidores se basa en las mismas pruebas que las utilizadas para diagnosticar las deficiencias de factores de coagulación en plasma. Sin embargo, la adición de la proteína faltante al plasma del sujeto con un inhibidor no corrige las anomalías en las pruebas de tiempo de tromboplastina parcial activado, tiempo de protrombina o ambas, lo que se conoce como pruebas mixtas. Esta es la principal diferencia en el laboratorio entre las deficiencias de factores y la presencia de inhibidores. Se requieren pruebas adicionales para medir la especificidad de los inhibidores y sus títulos. El tratamiento de estos trastornos hemorrágicos a menudo requiere la reposición de la proteína deficiente utilizando productos recombinantes o purificados derivados del plasma o bien, plasma fresco congelado. Por tanto, es imperativo llegar al diagnóstico preciso para optimizar la atención del paciente sin la exposición innecesaria a tratamientos subóptimos y al riesgo de enfermedades transmitidas por hemoderivados, hemofilia, patogenia y manifestaciones clínicas.
La hemofilia es una enfermedad hemorrágica recesiva vinculada con el cromosoma X por mutaciones en el gen F8, hemofilia o hemofilia clásica, o en el gen F9, hemofilia B. La enfermedad afecta a 1 de cada 10.000 varones en todo el mundo en los diferentes grupos étnicos. La hemofilia A representa 80% de los casos. Los varones presentan afección clínica. Las mujeres que portan un gen mutado suelen cursar asintomáticas. En casi 30% de los casos se carece de antecedentes familiares y en tales casos, 80% de las madres son portadoras de alelos con mutaciones de novo. Se han identificado más de 500 mutaciones diferentes en los genes F8 o F9 en pacientes con hemofilia B, respectivamente. Una de las mutaciones más comunes de la hemofilia A es consecuencia de la inversión de la secuencia del intrón 22 y se presenta en 40% de los casos de hemofilia A grave. Los avances en el diagnóstico molecular permiten la identificación precisa de las mutaciones, lo que ayuda a establecer un diagnóstico preciso de las mujeres portadoras del gen de hemofilia en las familias afectadas. Desde el punto de vista clínico, las hemofilias A y B son indistinguibles. El fenotipo de la enfermedad se correlaciona con la actividad residual de los factores 8-9 y pueden clasificarse como grave, menos de 1%, moderada, 1 a 5%, o leve, 6 a 30%. En las formas grave y moderada, la enfermedad se caracteriza por hemorragia articular, hemartrosis, en los tejidos blandos y en los músculos después de traumatismos menores o incluso de forma espontánea. Los pacientes con enfermedad leve experimentan hemorragias infrecuentes, que suelen ser consecuencia de traumatismos. En individuos con actividad residual de los factores 8-9 mayores de 25% de lo normal, la enfermedad se descubre solo después de traumatismos mayores, o bien durante pruebas de laboratorio antes de una cirugía programada. Por lo general, las pruebas globales de coagulación muestran la progresión aislada del tiempo de tromboplastina parcial activado. Los pacientes con hemofilia tienen tiempos de sangrado normales y recuentos normales de plaquetas. El diagnóstico se establece después de la cuantificación específica de la actividad de coagulación de los factores 8-9. En la lactancia, la hemorragia puede presentarse después de la circuncisión o rara vez, ser intracraneal. La enfermedad es más evidente cuando los niños empiezan a caminar o a gatear. En las formas graves, la manifestación hemorrágica más común es la hemartrosis recurrente, que puede afectar prácticamente cualquier articulación, pero sobre todo las rodillas, codos, tobillos, hombros y caderas. Las hemartrosis agudas son dolorosas y los signos clínicos incluyen edema circunscrito y eritema. Para evitar el dolor, el paciente puede adoptar una posición fija, lo que finalmente lleva a contracturas musculares. Los niños pequeños incapaces de comunicarse en forma verbal muestran irritabilidad y falta de movimiento de la articulación afectada. Las hemartrosis crónicas son debilitantes, con engrosamiento sinovial y sinovitis en respuesta a la presencia de sangre intraarticular. Después de lesionarse la articulación, los episodios de hemorragia recurrente ocasionan lo que en la clínica se conoce como articulación hemofílica, que establece un círculo vicioso de hemorragia que ocasiona deformidad articular progresiva y en casos críticos requiere cirugía como la única opción terapéutica. Los hematomas en la porción distal del músculo de las extremidades pueden ocasionar compresión de arterias, venas o nervios que evolucionan a síndrome compartimental. La hemorragia en los espacios orofaríngeos, sistema nervioso central o retroperitoneo puede poner en riesgo la vida y requiere tratamiento inmediato. Las hemorragias retroperitoneales pueden acumular grandes cantidades de sangre con formación de tumoraciones con calcificación y reacción hística inflamatoria, síndrome de pseudotumor, y también ocasionan daño al nervio femoral. Asimismo, pueden formarse pseudotumores en hueso, en especial en huesos largos de las extremidades inferiores. La hematuria es frecuente en pacientes con hemofilia, incluso en ausencia de enfermedades genitourinarias. A menudo cede en forma espontánea y podría no requerir tratamiento específico. Tratamiento. Hemofilia. Sin tratamiento, la hemofilia grave tiene una esperanza de vida limitada.
Los avances en el fraccionamiento de la sangre durante la Segunda Guerra Mundial ocasionaron que pudiera utilizarse el plasma para el tratamiento de la hemofilia, pero se requerían grandes volúmenes para lograr elevaciones incluso leves en las concentraciones de factores de coagulación, lo que limitaba la utilidad de la administración de plasma como método para el tratamiento de la enfermedad. En el decenio de 1960, el descubrimiento de que la fracción de crioprecipitados del plasma estaba enriquecida con factor 8 y la purificación eventual de los factores 8 y 9 del plasma llevó a la introducción del tratamiento domiciliario con concentrados de factores en la década de 1970. La disponibilidad de concentrados de factores causó mejoría notable en la esperanza y la calidad de vida de las personas con hemofilia grave. Sin embargo, la contaminación de la sangre con virus de la hepatitis y más tarde con virus de inmunodeficiencia humana ocasionó la transmisión amplia de estas infecciones transmitidas por la sangre en la población con hemofilia. Las complicaciones de la infección por virus de inmunodeficiencia humana y hepatitis C son la principal causa de muerte en adultos estadounidenses con hemofilia grave. La introducción de la inactivación viral en los pasos para la preparación de los derivados del plasma en la mitad del decenio de 1980 redujo en gran medida el riesgo de infección por virus de inmunodeficiencia humana y hepatitis y se redujo aún más con la producción exitosa de proteínas de factor 8 y 9 por métodos recombinantes, cuya producción se autorizó en el decenio de 1990. Es poco común que los hemofílicos nacidos después de 1985 hayan contraído hepatitis o virus de inmunodeficiencia humana y para estos individuos, la esperanza de vida es de casi 65 años. De hecho, desde 1998 no se han reportado nuevas infecciones con hepatitis viral o por virus de inmunodeficiencia humana en pacientes que utilizan hemoderivados. El tratamiento de sustitución con factores de coagulación para hemofilia puede proporcionarse en respuesta a un episodio de hemorragia o como profilaxis. La profilaxis primaria se define como una estrategia para conservar en forma regular las concentraciones de factores de coagulación ausentes cerca de 1%, a fin de evitar las hemorragias, en especial el inicio de hemartrosis. Los niños hemofílicos que reciben administraciones regulares de factor 8, 3 días por semana, o de factor 9, 2 días por semana, pueden alcanzar la pubertad sin anomalías articulares detectables. La profilaxis es gradualmente más común en pacientes jóvenes. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reportaron incremento a 51% de los niños con hemofilia grave menores de 6 años que recibieron profilaxis en comparación con 33% en 1995. En los niños la atención tradicional es la profilaxis. No obstante, los adolescentes y adultos jóvenes no siempre se adhieren al tratamiento en forma regular. Aunque es muy recomendado, los elevados costos y las dificultades para obtener acceso a las venas periféricas en pacientes jóvenes y los posibles riesgos infecciosos y trombóticos de la colocación a largo plazo de catéteres venosos centrales son factores limitantes importantes para muchos pacientes jóvenes. Datos recientes muestran que también se ha incrementado la profilaxis en adultos con hemofilia grave. Consideraciones generales con respecto al tratamiento de la hemorragia en la hemofilia incluyen: 1. Se inicia tan pronto como sea posible porque los síntomas a menudo preceden a la evidencia objetiva de hemorragia. Por la eficacia superior de las intervenciones terapéuticas tempranas, los síntomas clásicos de hemorragia en la articulación en pacientes fiables, las cefaleas o los accidentes automovilísticos, requieren sustitución rápida y la investigación adicional por laboratorio. 2. Se evitan los fármacos que afectan la función plaquetaria, como el ácido acetil salicílico o los que contienen esta sustancia. Para controlar el dolor, se prefieren fármacos como el ibuprofeno o el propoxífeno. Los factores 8 y 9 se dosifican en unidades. Una unidad se define como la cantidad de factor 8, 100 nanogramo por mililitro, o de factor 9, 5 microgramos por mililitro, en un mililitro de plasma en un individuo sano. Una unidad de factor 8 por kilogramo de peso corporal incrementa las concentraciones plasmáticas de factor 8 en 2%.
Se puede calcular la dosis necesaria para incrementar las concentraciones de factor 8 a 100% en un paciente con hemofilia grave, menos de 1%, con 70 kilos de peso, mediante el empleo de una fórmula simple. Así, 3.500 unidades de factor 8 incrementan las concentraciones circulantes a 100%. Dosis de factor 8, unidades internacionales, igual concentraciones ideales de factor 8 menos concentraciones iniciales de factor 8 por peso corporal, en kilos, por 0,5 unidades por kilo. Las dosis para sustitución de factor 9 son diferentes de las de factor 8, porque la recuperación después de la administración de factor 9 suele ser de solo 50% del valor esperado. Por tanto, la fórmula para la sustitución de factor 9 es la siguiente. Dosis de factor 9, unidades internacionales, igual concentraciones ideales de factor 9 menos concentraciones iniciales de factor 9 por peso corporal, en kilos, por 1 unidades por kilo. La semivida de factor 8 de 8 a 12 horas requiere inyecciones 2 veces al día para conservar concentraciones terapéuticas, mientras que la semivida del factor 9 es más prolongada, de casi 24 horas, de forma que es suficiente una inyección al día. En casos específicos como después de cirugías, puede ser deseable la administración del factor en goteo continuo porque es más seguro lograr concentraciones sostenidas de los factores con un costo total más bajo. Los crioprecipitados están enriquecidos con proteína de factor 8, cada bolsa contiene alrededor de 80 unidades internacionales de factor 8, y hace algunas décadas se utilizaba a menudo para tratar la hemofilia A. Aún se encuentra en uso en algunos países en vías de desarrollo, pero por el riesgo de enfermedades transmitidas a través de la sangre, este producto debe evitarse en pacientes con hemofilia cuando se encuentran disponibles concentrados de factores. Las hemorragias leves como hemartrosis no complicadas con hematomas superficiales requieren tratamiento inicial con concentraciones de factor de 30 a 50%. Está indicada la administración de dosis adicionales para conservar las concentraciones de 15 a 25% por 2 a 3 días en casos de hemartrosis graves, en especial cuando estos episodios incluyen episodios recurrentes más a menudo. Los hematomas grandes o hemorragias en músculos profundos requieren concentraciones de factor de 50% o incluso más elevadas si los síntomas clínicos no mejoran y podría ser necesario sustituir los factores por un periodo de una semana o más. El control de las hemorragias graves, incluidas aquellas que afectan las cavidades orofaringeas, sistema nervioso central y retroperitoneo requieren concentraciones sostenidas de proteínas de 50 a 100% por 7 a 10 días. La sustitución profiláctica para cirugía tiene por objeto lograr concentraciones normales del factor 100% por un periodo de 7 a 10 días. La dosificación puede ajustarse a la baja dependiendo de la extensión de las heridas quirúrgicas. La cirugía bucal se relaciona con lesión extensa de los tejidos y suele requerir reposición de los factores por 1 a 3 días, acompañado con la administración de fármacos antifibrinolíticos administrados por vía oral. Tratamiento no transfusional en la hemofilia. DDABP1, amino, 8, D-arginina vasopresina. La desmopresina es un análogo sintético de la vasopresina que causa elevación transitoria en el factor 8 y en el factor de von Willebrand pero no de factor 9, a través de mecanismos que incluyen la liberación a partir de las células endoteliales. Los pacientes con hemofilia moderada o leve deben estudiarse para determinar si responden al tratamiento con desmopresina antes de su aplicación terapéutica. Es de esperarse que la administración de dosis de desmopresina de 0,3 microgramos por kilo de peso corporal en un periodo de 20 minutos incremente las concentraciones de factor 8 en 2 a 3 veces sobre las cifras iniciales, alcanzando su máximo 30 a 60 minutos después de la administración. Dicho fármaco no mejora las concentraciones de factor 8 en casos de hemofilia grave, porque no hay reservas para liberar. La dosificación repetida con desmopresina ocasiona taquifilaxia porque el mecanismo es el incremento en la liberación más que en la síntesis de nuevo de factor 8 y de factor de von Willebrand.
Más de 3 dosis consecutivas se tornan ineficaces y si está indicado tratamiento adicional, es necesario sustituir el factor 8 para lograr la hemostasia. Fármacos antifibrinolíticos. La hemorragia de encías, tubo digestivo o durante la cirugía bucal requiere el uso de fármacos antifibrinolíticos por vía oral, como ácido aminocaproico o ácido tranexámico para controlar la hemostasia local. La duración del tratamiento, según la indicación clínica, es de una semana o más. El ácido tranexámico se administra en dosis de 25 mg por kilo 3 o 4 veces por día. El tratamiento con ácido aminocaproico requiere una dosis de carga de 200 mg por kilo, máximo 10 gramos, seguido por 100 mg por kilo por dosis, máximo 30 gramos por día, cada 6 horas. Estos fármacos no están indicados para el control de la hematuria por el riesgo de formación de coágulos oclusivos en la luz de las vías genitourinarias. Complicaciones. Formación de inhibidores. La principal complicación del tratamiento de la hemofilia es la formación de aloanticuerpos contra los factores 8 o 9. La prevalencia de inhibidores de factor 8 se calcula 10% en la hemofilia moderada y en casi 30% de los pacientes con hemofilia grave. Se detectan inhibidores de factor 9 solo en 3 a 5% de todos los pacientes con hemofilia B. El grupo de alto riesgo para formación de inhibidores incluye deficiencia grave, más de 80% de todos los casos de inhibidores, antecedentes familiares de inhibidores, descendientes de africanos, mutaciones en los genes de los factores 8, 9 por delesión de una gran región codificadora o predisposición muy evidente de los genes. Los inhibidores por lo general aparecen en etapas tempranas de la vida, con una mediana de 2 años y después de 10 días acumulativos de exposición. Sin embargo, el tratamiento de sustitución intensivo, por ejemplo, antes de la cirugía mayor, hemorragia intracraneal o traumatismos incrementa el riesgo de formación de inhibidores para pacientes de todas las edades y grados de enfermedad clínica, lo que requiere la vigilancia estrecha por medio de análisis en las semanas siguientes. Se sospecha el diagnóstico clínico de la presencia de un inhibidor cuando el paciente no responde al tratamiento de sustitución con factores en dosis terapéuticas. Los inhibidores incrementan la morbilidad y mortalidad en pacientes con hemofilia. Como la detección temprana de un inhibidor es fundamental para la corrección exitosa de la hemorragia con la erradicación de los anticuerpos, la mayor parte de los centros de hemofilia realiza detección anual en busca de inhibidores. Las pruebas de laboratorio necesarias incluyen tiempo de tromboplastina parcial activado con una mezcla, con plasma normal. En la mayor parte de los casos de pacientes con hemofilia, una mezcla 1:1 con plasma normal corrige por completo el tiempo de tromboplastina parcial activado. En pacientes con inhibidores, el tiempo de tromboplastina parcial activado con una mezcla 1:1 suele prolongarse anormalmente, porque el inhibidor neutraliza la actividad de coagulación del factor 8 del plasma normal. El análisis de Bethesda utiliza un principio similar y define la especificidad del inhibidor y sus títulos. Los resultados se expresan en unidades Bethesda, BU, en los cuales una unidad Bethesda es la cantidad de anticuerpos que neutraliza 50% de los factores 8, 9 presentes en el plasma normal después de 2 horas de incubación a 37 grados. Desde el punto de vista clínico, los pacientes con inhibidores se clasifican como individuos con baja respuesta o con alta respuesta, lo que proporciona guías para el tratamiento óptimo. El tratamiento para pacientes con inhibidores tiene dos objetivos: controlar los episodios de hemorragia agudos y erradicar el inhibidor. Para el control de los episodios de hemorragia, los individuos con baja respuesta, aquellos con títulos mayores de 5 unidades Bethesda, responden bien a dosis elevadas de factor 8 humano o porcino, 50-100 unidades por kilo, con incremento mínimo con ningún aumento en los títulos de inhibidores. Sin embargo, los pacientes con respuesta alta, aquellos con títulos iniciales inhibidores mayores de 5 unidades Bethesda, o una respuesta de memoria en los títulos de anticuerpos mayor de 5 unidades Bethesda incluso si los títulos eran bajos al inicio, no responden a los concentrados de factor 8 o factor 9.
El control de los episodios hemorrágicos en pacientes con alta respuesta puede lograrse mediante la utilización de concentrados enriquecidos para protrombina, factores 7, 9, 10, concentrado de complejo de protrombina o concentrado de complejo de protrombina activados, y en fecha más reciente, factor 7 activado recombinanti, factor 7 activado, conocidos como segundo fármacos con acción de puente figura 112.1. En los pacientes con inhibidores del factor 9 se utilizan grandes dosis de factor 9, menos de 5 unidades Bethesda, pero con frecuencia aparecen reacciones alérgicas o anafilácticas, por lo que estos productos se deben utilizar para el tratamiento o prevención de la hemorragia y cuando la concentración de inhibidores es elevada. Para la erradicación de los anticuerpos inhibidores, no es eficaz la inmunodepresión sola. La estrategia más eficaz es de inducción de tolerancia inmunitaria basada en la administración diaria de la proteína faltante hasta que desaparezca el inhibidor, para lo cual suelen ser necesarios periodos mayores a un año, con tasa de éxito cercana a 60%. El tratamiento de pacientes con hemofilia grave e inhibidores resistentes a inducción de tolerancia inmunitaria es difícil. El uso de anticuerpos monoclonales contra CD20, rituximab, combinado con inducción de tolerancia inmunitaria parece ser eficaz. Aunque este tratamiento puede reducir los títulos de inhibidores en algunos casos, es común la erradicación sostenida. Métodos terapéuticos novedosos en desarrollo para la hemofilia. Los estudios clínicos que utilizan factores de coagulación de acción prolongada con semividas largas se encuentran en fases avanzadas de pruebas clínicas y estos productos de nueva generación, para factor 8 y factor 9, podrían facilitar la profilaxis al requerir menos inyecciones para conservar concentraciones circulantes mayores a 1%. En la hemofilia A, el uso de estos productos redujo la frecuencia de las inyecciones de factor 8 de 3 a 2 días por semana y, notablemente para la hemofilia B, la mayoría de los pacientes necesita una sola inyección semanal de factor 9 de acción prolongada. El uso de interleucina 11 recombinante en pacientes con hemofilia leve o moderada que no responde a desmopresina se ha analizado en estudios clínicos en etapas iniciales y podría ser una estrategia alternativa para situaciones clínicas que requieren incrementos transitorios en las concentraciones de factor 8. Se están realizando estudios clínicos de genoterapia para pacientes con hemofilia B utilizando vectores relacionados con adenovirus y los datos iniciales. Capítulo 458. Enfermedades infecciosas. La infección por virus de la hepatitis C es la principal causa de morbilidad y la segunda causa de muerte en pacientes con hemofilia expuestos a los antiguos concentrados de factores de coagulación. Gran parte de pacientes jóvenes tratados con productos derivados del plasma de 1970 a 1985 se infectaron con virus de la hepatitis C. Se calcula que, a partir del año 2006, más de 80% de los pacientes mayores de 20 años son positivos para anticuerpos de virus de la hepatitis C. La comorbilidad de la hepatopatía subyacente en pacientes con hemofilia es clara cuando estos individuos requieren procedimientos con penetración corporal. Podría ser necesaria la corrección de trastornos de la coagulación de origen genético y adquirido, secundarios a hepatopatía. La infección con virus de inmunodeficiencia humana también afectó a la población de pacientes que utilizaban concentrados derivados del plasma hace más de 20 años. La coinfección con virus de la hepatitis C y virus de inmunodeficiencia humana, presente en casi 50% de los pacientes con hemofilia, es un factor agravante para la evolución de la enfermedad hepática. La respuesta al tratamiento antiviral contra virus de la hepatitis C en individuos con hemofilia se restringe a menos de 30% de los pacientes e incluso menos entre aquellos con infección por virus de la hepatitis C y virus de inmunodeficiencia humana. La hepatopatía en etapa terminal que requiere trasplante del órgano puede ser curativa para la hepatopatía y para la hemofilia. Surgimiento de problemas clínicos en pacientes de edad avanzada con hemofilia. Existe mejora continua en el tratamiento de la hemofilia desde el incremento en la población de adultos que viven más allá de la edad madura en los países en desarrollo. La esperanza de vida de pacientes con hemofilia grave es solo alrededor de 10 años más corta que para la población masculina general.
En pacientes con hemofilia leve o moderada, se acerca a la de la población masculina sin coagulopatía. Los ancianos con hemofilia tienen diferentes problemas en comparación con las personas más jóvenes. Tienen más artropatía grave y dolor crónico por tratamiento subóptimo, elevadas tasas de infección por virus de la hepatitis C, por virus de inmunodeficiencia humana o ambas. Datos iniciales indican que la mortalidad por arteriopatía coronaria es más baja en pacientes con hemofilia que en la población general de varones. La hipocoagulabilidad subyacente probablemente proporciona un efecto protector contra la formación de trombos, pero no evita la aterogénesis. De la misma forma que en la población general, estos pacientes están expuestos a factores de riesgo cardiovascular como la edad, obesidad y tabaquismo. Además, en pacientes con hemofilia a menudo se observan inactividad física, hipertensión y nefropatía crónica. En pacientes con virus de inmunodeficiencia humana que reciben tratamiento antirretroviral combinado, puede haber un incremento adicional en el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por tanto, estos pacientes deben ser cuidadosamente considerados para métodos preventivos y terapéuticos a fin de reducir al máximo el riesgo de enfermedad cardiovascular. Se evita el tratamiento de sustitución excesivo y se administran con lentitud los concentrados de factores de coagulación. En pacientes con factores de riesgo subyacente que se someterán a procedimientos con penetración corporal, es preferible la administración en goteo continuo de los factores de coagulación en lugar de dosis en bolo. El tratamiento del evento isquémico agudo y la revascularización coronaria deben incluir la participación de hematólogos y médicos internistas. La suposición temprana de que la hemofilia tendrá un efecto protector contra la enfermedad vascular oclusiva puede cambiar en esta población de edad cada vez más avanzada. El cáncer es una causa común de mortalidad en pacientes con hemofilia de edad avanzada, porque se encuentran en riesgo de cánceres relacionados con virus de inmunodeficiencia humana y virus de la hepatitis C. El carcinoma hepatocelular, HCC, es el cáncer hepático primario más prevalente y la causa más común de muerte en pacientes negativos para virus de inmunodeficiencia humana. Las recomendaciones para la detección de cáncer para la población general deben ser similares para pacientes con hemofilia de edad similar. En individuos con alto riesgo de infección por virus de la hepatitis C, se recomienda la realización semestral o anual de ecografía y medición de fetoproteína A para detectar carcinoma hepatocelular. La detección de neoplasias urogenitales en presencia de hematuria o hematoquesia puede retrasarse por la enfermedad hemorrágica subyacente, evitando la aplicación de medidas terapéuticas tempranas. La interacción multidisciplinaria debe facilitar los intentos para asegurar la prevención óptima del cáncer y las recomendaciones terapéuticas para individuos con hemofilia. Tratamiento de los portadores de hemofilia. Por lo general los portadores de hemofilia, con concentraciones de factor cercanas a 50% de las cifras normales, no se consideran en riesgo de hemorragia. Sin embargo, se ha reportado una amplia variedad de tasas, 22 a 116%, por la desactivación aleatoria del cromosoma X, ionización. Por tanto, es importante medir las concentraciones de factor de portadores para reconocer a individuos en riesgo de hemorragia y optimizar el tratamiento preoperatorio y posoperatorio. Durante el embarazo, las concentraciones de los factores 8 y 9 se incrementan gradualmente hasta la conclusión del mismo. Las concentraciones de factor 8 se incrementan en casi 2 a 3 veces en comparación con mujeres no embarazadas, mientras que el incremento en el factor 9 es menos notable. Al término del embarazo se observa disminución rápida en las concentraciones de factores de coagulación maternos. Esto representa un riesgo inminente de hemorragia que puede evitarse con la administración en goteo de concentrados de factor 8 hasta tasas de 50 a 70% durante 3 días en el caso de parto vaginal y hasta 5 días para operación cesárea. En casos leves, se recomienda el uso de desmopresina, de fármacos antifibrinolíticos o ambos. Deficiencia del factor 11. El factor 11 es un simógeno de una serina proteasa activa, factor 9 activado, en la vía intrínseca de la coagulación que activa al factor 9, figura 112.1. Existen dos vías para la formación de factor 9 activado.
En un análisis basado en tiempo de tromboplastina parcial activado, la proteasa es el resultado de la activación del factor 12 activado en combinación con un cininógeno de alto peso molecular y calicreína. Datos in vivo sugieren que la trombina es el activador fisiológico del factor 11. La generación de trombina por la vía de factor hístico / factor 7 activado activa al factor 11 en la superficie plaquetaria, lo que contribuye a la generación de trombina adicional después de que se ha formado el coágulo, y de esta forma se incrementa la resistencia a la fibrinólisis a través del inhibidor fibrinolítico activado por trombina. La deficiencia del factor 11 es un trastorno hemorrágico poco común que ocurre en la población general con una frecuencia de un caso en 1.000.000 de habitantes. Sin embargo, la enfermedad es muy prevalente en judíos askenazí e iraquíes, alcanza una frecuencia de 6% como heterocigotos y de 0,1 a 0,3% como homocigotos. Se han reportado más de 65 mutaciones en el gen del factor 11, mientras que se encuentran menos mutaciones, 2 de 3, entre la población judía afectada. La actividad normal de coagulación del factor 11 varía de 70 a 150 unidades por 100 mililitros. En pacientes heterocigotos con deficiencia moderada, el factor 11 varía de 20 a 70 unidades por 100 mililitros, mientras que en pacientes homocigotos o heterocigotos dobles las concentraciones de factor 11 son menos de 1 a 20 unidades por 100 mililitros. Los pacientes con concentraciones de factor 11 menos de 10% de lo normal tienen un riesgo elevado de hemorragia, pero el fenotipo de la enfermedad no siempre se correlaciona con la actividad residual de coagulación del factor 11. Un antecedente familiar es indicativo de riesgo de hemorragia en el probando. Desde el punto de vista clínico, la presencia de hemorragias mucocutáneas como equimosis, gingivorragia, epistaxis, hematuria y menorragia son manifestaciones comunes, en especial después de traumatismos. Este fenotipo hemorrágico sugiere que los tejidos ricos en actividad fibrinolítica son más susceptibles a la deficiencia del factor 11. La hemorragia posoperatoria es común pero no siempre está presente, incluso entre pacientes con concentraciones muy bajas de factor 11. Está indicada la reposición de factor 11 en pacientes con enfermedad grave que se someterán a procedimiento quirúrgico. El antecedente negativo de complicaciones hemorrágicas después de procedimientos con penetración corporal no descarta la posibilidad de incrementar el riesgo de hemorragia. Tratamiento. Deficiencia del factor 11. Se basa en la administración de plasma fresco congelado, en dosis de 15 a 20 mililitros por kilo para conservar las concentraciones en 10 a 20%. Como el factor 11 tiene una semivida de 40 a 70 horas, el tratamiento de sustitución puede administrarse en días alternos. El uso de antifibrinolíticos es beneficioso para controlar los sangrados, con excepción de hematuria o hemorragia vesical. Se ha observado el desarrollo de un inhibidor de factor 11 en 10% de pacientes con deficiencias graves del mismo que recibieron tratamiento de sustitución. Los pacientes con deficiencia grave de factor 11 que desarrollan inhibidores por lo general no presentan hemorragia espontánea. Sin embargo, la hemorragia después de procedimientos quirúrgicos o traumatismos puede ser grave. En tales pacientes debe evitarse la administración de plasma fresco congelado o concentrados de factor 11. Ha sido eficaz la administración de concentrado de complejo de protrombina / concentrado de complejo de protrombina activado o factor 7 activado recombinante. Trastornos hemorrágicos poco comunes. En conjunto, los trastornos hereditarios por deficiencias de factores de coagulación diferentes a factor 8, factor 9 y factor 11, cuadro 112.1, son un grupo de trastornos hemorrágicos poco comunes. Los síntomas hemorrágicos varían desde cuadros asintomáticos, disfibrinogenemia o deficiencia de factor 7, hasta trastornos que ponen en riesgo la vida, deficiencia de factor 10 o factor 13. No existen manifestaciones clínicas patognomónicas que sugieran una enfermedad específica, pero a diferencia de la hemofilia, la hemartrosis es un evento poco común y es frecuente la hemorragia de las mucosas o después del pinzado del cordón umbilical. Los individuos heterocigotos para deficiencias de coagulación plasmática a menudo cursan asintomáticos.
El diagnóstico se define con la valoración de laboratorio para deficiencias específicas de factores después de la realización de pruebas generales de coagulación, cuadro 112.1. El tratamiento de sustitución con plasma fresco congelado o concentrados de complejos de protrombina, que contienen protrombina, factores 7, 9 y 10, proporciona una hemostasia adecuada en respuesta a las hemorragias o como profilaxis. El uso de concentrado de complejo de protrombina debe vigilarse cuidadosamente y se evita en pacientes con hepatopatía subyacente o en aquellos en riesgo de trombosis por el riesgo de coagulación intravascular diseminada. Deficiencias familiares múltiples de la coagulación. Existen varios trastornos hemorrágicos caracterizados por deficiencia hereditaria de más de un factor plasmático de la coagulación. Hasta la fecha, se han identificado 2 enfermedades con este tipo de trastornos y proporcionando información en la regulación de la hemostasia por las proteínas codificadas genéticamente fuera de la coagulación sanguínea. Deficiencia combinada de factor 5 y factor 8. Los pacientes con este trastorno muestran una actividad residual de coagulación cercana a 5% de cada factor. El fenotipo de la enfermedad es una tendencia leve al sangrado, a menudo después de traumatismos. Se ha identificado una mutación subyacente en el gen enlazador de lectina manosa 1, LMAN1, que es el gen del retículo endoplásmico / compartimiento intermedio del aparato de Golgi, ERGIC 53, una proteína que se fija a la manosa ubicada en el aparato de Golgi, que funciona como proteína chaperona de factor 5 y factor 8. En otras familias, se han definido las mutaciones del gen de deficiencia de múltiples factores de coagulación 2, MCFD2. Este gen codifica una proteína que forma un complejo dependiente de ion calcio con LMAN1 y que proporciona actividad de cofactor en la movilización intracelular de los factores 5 y 8. El tratamiento de restitución para contener o prevenir las hemorragias consta de plasma fresco congelado para mantener la concentración de factor 5 y de desmopresina o concentrado de factor 8 para lograr una concentración de factor 8 de 20 a 40%. Otra opción, puesto que las plaquetas contienen factor 5, es la transfusión plaquetaria. Deficiencias múltiples de factores de coagulación dependientes de vitamina K. 2 enzimas que participan en el metabolismo de la vitamina K se han relacionado con deficiencias combinadas de todas las proteínas dependientes de vitamina K, lo que incluye proteínas procoagulantes como protrombina, factor 7, factor 9 y factor 10 y las proteínas anticoagulantes ES. La vitamina K es un compuesto liposoluble que es cofactor para la carboxilación del carbón gamma de los residuos de ácido glutámico en los factores dependientes de vitamina K, un paso crítico para la unión de calcio y fosfolípidos de estas proteínas, figura 112.2. Las enzimas gamma-glutamilcarboxilasa y epóxido reductasa son críticas para el metabolismo de regeneración de la vitamina K. Las mutaciones en los genes que codifican la gamma-carboxilasa, GGCX, o complejo 1 de epóxido reductasa de vitamina K, VK-ORC1, ocasionan defectos enzimáticos y por tanto, disminución de la actividad de los factores dependientes de la vitamina K, que varían de 1 a 30% de las cifras normales. El fenotipo de la enfermedad se caracteriza por episodios de hemorragia leve a grave que se presentan desde el nacimiento. Algunos pacientes responden a la vitamina K1 por vía oral, 5 a 20 miligramos por día, o, en los que no responden bien, se puede considerar la posibilidad de administrarla por vía parenteral a dosis de 5 a 20 miligramos por semana. Para la hemorragia grave, el tratamiento de sustitución, plasma fresco congelado o concentrado de complejo de protrombina puede ser necesario para lograr un control hemostático pleno. Coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada es un síndrome clínico patológico caracterizado por formación amplia de fibrina intravascular en respuesta a la actividad excesiva de proteasa en sangre que supera los mecanismos anticoagulantes naturales. Existen varias enfermedades relacionadas con coagulación intravascular diseminada, cuadro 112.2. Las causas más comunes incluyen septicemia, trastornos malignos como tumores sólidos o leucemia promielocítica aguda y causas obstétricas.
La coagulación intravascular diseminada se diagnostica en casi 50% de las embarazadas con desprendimiento de placenta o embolia de líquido amniótico. Los traumatismos, en particular los encefálicos, pueden ocasionar coagulación intravascular diseminada. La exposición de sangre a fosfolípidos por lesión ística, por hemólisis y la lesión endotelial son factores que contribuyen al desarrollo de coagulación intravascular diseminada en este contexto. La púrpura fulminante es una forma grave de coagulación intravascular diseminada que aparece por la trombosis de áreas extensas de la piel. Afecta sobre todo a niños pequeños después de infecciones virales o bacterianas, en particular aquellos con hipercoagulabilidad hereditaria o adquirida por deficiencias de los componentes de la vía de proteína C. Los recién nacidos homocigotos para deficiencia de proteína C también se manifiestan con púrpura fulminante con o sin trombosis de los grandes vasos. El mecanismo central de coagulación intravascular diseminada es la generación incontrolada de trombina por exposición de la sangre a concentraciones patológicas de factor ístico, figura 112.3. La supresión simultánea de los mecanismos anticoagulantes fisiológicos y la fibrinólisis anormal, más adelante acelera aún más el proceso. En conjunto, estas anomalías contribuyen al depósito sistémico de fibrina en los vasos de tamaños pequeño y mediano. La duración e intensidad de los depósitos de fibrina pueden comprometer el suministro de sangre a muchos órganos, en especial a pulmones, riñones, hígado y encéfalo con la consecuente falla orgánica. La activación sostenida de la coagulación ocasiona el consumo de factores de coagulación y plaquetas, lo que a su vez causa hemorragia sistémica. Esto se agrava aún más con una hiperfibrinólisis secundaria. Estudios en animales han demostrado que el sistema fibrinolítico se ve suprimido al momento de activación máxima de coagulación. En pacientes con leucemia promielocítica aguda, a menudo ocurre un estado grave de hiperfibrinólisis además de la activación de la coagulación. La liberación de varias citocinas proinflamatorias, como interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, desempeña una función central en la mediación de los defectos de coagulación en la coagulación intravascular diseminada relacionada con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Las manifestaciones clínicas de coagulación intravascular diseminada están relacionadas con la magnitud del desequilibrio de la hemostasia, con enfermedad subyacente o ambos. Los datos más comunes son hemorragia, que varía desde el sangrado en capa en sitios de venopunción, petequias y equimosis hasta hemorragia grave del tubo digestivo, pulmones o hacia el sistema nervioso central. En la coagulación intravascular diseminada crónica, los síntomas de hemorragia son leves y restringidos a la piel o mucosas. La hipercoagulabilidad de la coagulación intravascular diseminada se manifiesta como oclusión de vasos sanguíneos en la microcirculación y ocasiona falla de órganos. También puede ocurrir trombosis de grandes vasos y embolia cerebral. Las complicaciones hemodinámicas y estado de choque son comunes en pacientes con coagulación intravascular diseminada aguda. La mortalidad varía de 30 a más de 80%, dependiendo de la enfermedad subyacente, la gravedad de la coagulación intravascular diseminada y la edad del paciente. El diagnóstico de coagulación intravascular diseminada de importancia clínica se basa en la presencia de anomalías clínicas, de laboratorio o ambas en la coagulación o bien, trombocitopenia. El diagnóstico por laboratorio de coagulación intravascular diseminada se dirige a investigar la enfermedad subyacente si esta no es aparente. No existen pruebas que establezcan el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada. Los estudios de laboratorio deben incluir pruebas de coagulación, tiempo de tromboplastina parcial activado, tiempo de protrombina, tiempo de trombina, y marcadores de los productos de degradación de la fibrina, además de recuento plaquetario y eritrocítico y análisis de flotis sanguíneo. Estas pruebas deben repetirse en periodos de 6 a 8 horas, porque una anomalía inicialmente leve puede cambiar de manera espectacular en pacientes con coagulación intravascular diseminada grave. Las manifestaciones comunes incluyen la prolongación de tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activado o de ambas.
Recuentos plaquetarios de 100.000 por microlitro, una reducción rápida en el número de plaquetas, la presencia de esquistocitos, eritrocitos fragmentados, en el frotis de sangre periférica y elevación de productos de degradación de la fibrina. La prueba más sensible para coagulación intravascular diseminada es la concentración de productos de degradación de la fibrina. Es poco probable el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada en presencia de concentraciones normales de productos de degradación de la fibrina. La prueba de dímero D es más específica para la detección de productos de la degradación de fibrina, pero no de fibrinógeno, que indica que se han digerido enlaces cruzados de fibrina por acción de la plasmina. Como el fibrinógeno tiene una semivida prolongada, las concentraciones plasmáticas disminuyen súbitamente solo en casos graves de coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada grave también se acompaña de concentraciones de antitrombina 3 o actividad de plasminógeno menos de 60% de lo normal. Coagulación intravascular diseminada crónica. La coagulación intravascular diseminada de baja intensidad, compensada, puede ocurrir en situaciones clínicas que incluyen hemangiomas gigantes, carcinoma metastásico o síndrome de muerte fetal. Las concentraciones plasmáticas de productos de degradación de la fibrina o de dímero D se elevan. Las cifras de tiempo de tromboplastina parcial activado, tiempo de protrombina y fibrinógeno se encuentran en intervalo normal o alto. Las manifestaciones comunes también incluyen trombocitopenia leve o recuentos plaquetarios normales. A menudo se detecta fragmentación de eritrocitos, pero en un grado más leve que en la coagulación intravascular diseminada aguda. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial entre coagulación intravascular diseminada y enfermedad hepática grave es difícil y requiere las mediciones seriadas de parámetros de laboratorio de coagulación intravascular diseminada. Los pacientes con hepatopatía grave se encuentran en riesgo de hemorragia y las manifestaciones de laboratorio incluyen trombocitopenia, por el secuestro de plaquetas, hipertensión portal o hiperesplenismo, disminución de la síntesis de factores de coagulación y anticoagulantes naturales y aumento de las concentraciones de productos de degradación de la fibrina por disminución de la eliminación hepática. Sin embargo, a diferencia de la coagulación intravascular diseminada, estos parámetros de laboratorio en la hepatopatía no cambian con rapidez. Otro dato diferencial importante incluye la presencia de hipertensión portal u otros datos clínicos o de laboratorio de una hepatopatía subyacente. Los trastornos microangiopáticos, como la púrpura trombocitopénica trombótica, se manifiestan como cuadro de inicio agudo acompañado por trombocitopenia, fragmentación eritrocítica y falla de múltiples órganos. Sin embargo, no hay consumo de factores de coagulación o hiperfibrinólisis. En los últimos años, varios estudios clínicos de tratamientos inmunitarios para neoplasias, utilizando anticuerpos monoclonales o linfocitos T modificados genéticamente, dirigidos a antígenos tumorales específicos han mostrado respuestas inflamatorias indeseadas con incremento de la liberación de citocinas. Estas complicaciones en ocasiones se asocian con incremento del dímero D y disminución de las concentraciones de fibrinógeno, citopenías y disfunción hepática. Por tanto, deben realizarse pruebas de detección sistemática cuidadosas en busca de coagulación intravascular diseminada. Tratamiento. Coagulación intravascular diseminada. La morbilidad y mortalidad relacionadas con coagulación intravascular diseminada está vinculada principalmente con la enfermedad subyacente más que con complicaciones de la coagulación intravascular diseminada. El control o la eliminación de la causa subyacente debe ser el motivo primario de preocupación. Los pacientes con coagulación intravascular diseminada grave requieren control de los parámetros hemodinámicos, apoyo respiratorio y en ocasiones procedimientos quirúrgicos con penetración corporal. Los intentos para tratar la coagulación intravascular diseminada sin el tratamiento acompañante de la enfermedad causal probablemente fracasará. Tratamiento de los síntomas hemorrágicos. La administración de plasma fresco congelado, concentrados plaquetarios o ambos está indicada en pacientes con hemorragia activa o con alto riesgo de hemorragia, como en la preparación para procedimientos con penetración corporal o después de quimioterapia.
El control de la hemorragia en pacientes con coagulación intravascular diseminada con trombocitopenia grave, recuentos plaquetarios menores de 10.000 a 20.000 por microlitro, y bajas concentraciones de factores de coagulación necesitan tratamiento de sustitución. El tiempo de protrombina, más de 1,5 veces las cifras normales, proporciona un buen indicador de la gravedad del consumo de factores de coagulación. Está indicado el tratamiento de sustitución con plasma fresco congelado. Una unidad de plasma fresco congelado incrementa la mayor parte de los factores de coagulación en 30% en un adulto sin coagulación intravascular diseminada. Las concentraciones bajas de fibrinógeno, menos de 100 mg por 100 ml, o la hiperfibrinólisis rápida es indicación para administrar crioprecipitados, fracción plasmática enriquecida con fibrinógeno, factor 8 y factor de Van Willebrand, en goteo. La administración de 10 unidades de crioprecipitados por cada 2 a 3 unidades de plasma fresco congelado es suficiente para corregir la hemostasía. El esquema de transfusión se ajusta con base en la evolución clínica y de laboratorio del paciente. Los concentrados plaquetarios en dosis de 1 a 2 unidades por 10 kilos de peso corporal son suficientes para la mayor parte de pacientes con coagulación intravascular diseminada con trombocitopenia grave. Los concentrados de factores de coagulación no se recomiendan para el control de la hemorragia en casos de coagulación intravascular diseminada por la eficacia limitada mediante la reposición de factores aislados, concentrados del factor 8 o factor 9, y el alto riesgo de los productos que contienen trazas de concentrado de complejo de protrombina activado que más tarde podrían agravar la enfermedad. Reposición de factores de coagulación o inhibidores de la fibrinólisis. Se ha intentado el tratamiento con fármacos para controlar la coagulación como heparina, concentrados de antitrombina 3 con fármacos antifibrinolíticos en el tratamiento de coagulación intravascular diseminada. La administración de bajas dosis de heparina en goteo continuo, 5 a 10 unidades por kilo por hora, pueden ser eficaces en pacientes con coagulación intravascular diseminada de baja intensidad relacionada con tumores sólidos, leucemia promielocítica aguda o en el caso de trombosis reconocida. La heparina también está indicada para el tratamiento de la púrpura fulminante durante la ablación quirúrgica de hemangiomas gigantes y durante la eliminación de un óvulo fetal. En la coagulación intravascular diseminada aguda, el uso de heparina probablemente agrave la hemorragia. A la fecha, el uso de heparina en pacientes con coagulación intravascular diseminada grave no ha demostrado beneficios en la supervivencia. El uso de fármacos antifibrinolíticos, ácido aminocaproico, ácido tranexámico para prevenir la degradación de la fibrina por plasmina puede reducir los episodios de hemorragia en pacientes con coagulación intravascular diseminada e hiperfibrinólisis confirmada. Sin embargo, estos fármacos pueden incrementar el riesgo de trombosis y está indicado el uso concomitante de heparina. Los pacientes con leucemia promielocítica aguda o aquellos con coagulación intravascular diseminada crónica asociada con hemangiomas gigantes se encuentran entre los pocos pacientes que podrían obtener beneficio de este tratamiento. El uso de concentrados de proteína C para el tratamiento de la púrpura fulminante relacionada con deficiencia adquirida de proteína C o meningocosemia ha demostrado ser eficaz. Los resultados de la reposición de antitrombina 3 en estudios en fases iniciales son promisorios, pero requieren estudio adicional. La Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia ha propuesto guías para el diagnóstico y tratamiento de coagulación intravascular diseminada. Esta iniciativa permite contar con datos clínicos más detallados para el diagnóstico y tratamiento de coagulación intravascular diseminada. Aún se desconoce la utilidad clínica de estos sistemas de calificación y recomendaciones terapéuticas contenidas en estas guías. Deficiencia de vitamina K. Las proteínas dependientes de vitamina K son un grupo heterogéneo, que incluye a proteínas de factores de coagulación y a proteínas presentes en el hueso, pulmón, riñón y placenta. La vitamina K media la modificación posttraduccional de los residuos de glutamato a gamma-carboxiloglutamato, un paso crítico para la actividad de las proteínas dependientes de vitamina K para la unión del calcio y el ensamble apropiado a los fosfolípidos de membrana, figura 112, 2.
La deficiencia hereditaria de actividad funcional de las enzimas que participan en el metabolismo de la vitamina K, sobre todo gamma carboxilasa o complejo 1 depóxido reductasa de vitamina K, véase antes, ocasiona trastornos hemorrágicos. La cantidad de vitamina K en la dieta a menudo se ve limitada por las acciones de carboxilación. Así es esencial el reciclado de vitamina K para conservar concentraciones normales de proteínas dependientes de vitamina K. En adultos, un bajo consumo dietético solo rara vez es motivo para deficiencia grave de vitamina K, pero puede encontrarse a menudo en asociación con el uso de antibióticos de amplio espectro. Las enfermedades o intervenciones quirúrgicas que afectan la capacidad del tubo digestivo para absorber vitamina K, ya sea por alteraciones anatómicas o por cambios en el contenido de grasa de las sales biliares y jugos pancreáticos en la porción proximal del intestino delgado, puede ocasionar una reducción significativa en las concentraciones de vitamina K. Las hepatopatías crónicas como la cirrosis biliar primaria también agotan las reservas de vitamina K. La deficiencia neonatal de vitamina K y la consecuente enfermedad hemorrágica del recién nacido ha sido eliminada casi por completo mediante la administración sistemática de vitamina K a todos los recién nacidos. La prolongación de las cifras de tiempo de protrombina es el dato más común y más temprano en pacientes con deficiencia de vitamina K por reducción de las concentraciones de protrombina y de factor 7, factor 9 y factor 10. El factor 7 tiene la semivida más breve entre estos factores que pueden prolongar el tiempo de protrombina antes de que ocurran cambios en el tiempo de tromboplastina parcial activado. La administración parenteral de vitamina K en dosis total de 10 miligramos es suficiente para restablecer las concentraciones normales de factores de coagulación en 8 a 10 horas. En presencia de hemorragia continua o de la necesidad de corrección inmediata antes de un procedimiento con penetración corporal, es necesaria la administración de plasma fresco congelado o concentrado de complejo de protrombina. Este debe evitarse en pacientes con hepatopatía subyacente grave por el alto riesgo de trombosis. La corrección del tratamiento anticoagulante excesivo o warfarina o compuestos cumarínicos puede lograrse con dosis bajas de vitamina K, 1 miligramos por día vía oral o por inyección intravenosa, en el caso de pacientes asintomáticos. Esta estrategia puede disminuir el riesgo de hemorragia mientras se conserva la anticoagulación terapéutica para el estado protrombótico subyacente. En pacientes con hemorragias que ponen en riesgo la vida, el uso de factor 7 activado recombinante en pacientes sin hemofilia o tratamiento con anticoagulantes ha mostrado ser eficaz para restablecer la hemostasia con rapidez, lo que permite la intervención quirúrgica de urgencia. Sin embargo, los pacientes con enfermedad vascular subyacente, traumatismo vascular y otras enfermedades asociadas se encuentran en riesgo de complicaciones tromboembólicas que afectan los sistemas arterial y venoso. Así, el uso de factor 7 en este contexto se limita a la administración de dosis bajas mediante un número limitado de inyecciones. Está indicada la vigilancia estrecha en busca de complicaciones vasculares. Trastornos de la coagulación relacionados con insuficiencia hepática. El hígado es un órgano central para la hemostasia porque es el sitio de síntesis y eliminación de la mayor parte de proteínas procoagulantes y anticoagulantes naturales y de componentes esenciales del sistema fibrinolítico. La insuficiencia hepática se asocia con alto riesgo de hemorragia por síntesis deficiente de factores procoagulantes e incremento de la fibrinólisis. La trombocitopenia es común en pacientes con hepatopatía y puede deberse a esplenomegalia congestiva, hiperesplenismo o acortamiento de la vida de las plaquetas mediada por mecanismos inmunitarios, cirrosis biliar primaria. Además, varias anomalías anatómicas secundarias a la hepatopatía subyacente pueden favorecer la aparición de hemorragia, cuadro 112.3. La disfibrinogenemia es un dato relativamente común en pacientes con hepatopatía por alteración de la polimerización de la fibrina. No es común el desarrollo de coagulación intravascular diseminada concomitante con hepatopatía crónica y puede incrementar el riesgo de hemorragia. Es obligada la valoración por laboratorio en busca de una estrategia terapéutica óptima, ya sea para el control de la hemorragia o para preparar a pacientes con hepatopatía para procedimientos con penetración corporal.
Típicamente, estos pacientes acuden con prolongación de tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activado y tiempo de trombina dependiente del grado de daño hepático, trombocitopenia y con cifras de productos de degradación de la fibrina normales o ligeramente incrementadas. Las concentraciones de fibrinógeno disminuyen solo en casos de hepatitis fulminante, cirrosis descompensada o hepatopatía avanzada o bien, en presencia de coagulación intravascular diseminada. La prolongación de tiempo de trombina y cifras normales de fibrinógeno y productos de degradación de la fibrina sugieren disfibrinogenemia. Las concentraciones de factor 8 a menudo son normales o se encuentran elevadas en pacientes con hepatopatía. La disminución de las concentraciones sugiere coagulación intravascular diseminada añadida. Como el factor 5 solo se sintetiza en los hepatocitos y no es una proteína dependiente de vitamina K, la disminución de las concentraciones de factor 5 puede ser un indicador de insuficiencia hepática. Las concentraciones normales de factor 5 y las concentraciones bajas de factor 7 sugieren deficiencia de vitamina K. Las concentraciones de vitamina K pueden reducirse en pacientes con insuficiencia hepática por compromiso en el almacenamiento en enfermedades hepatocelulares, cambios en los ácidos biliares o colestasis que pueden disminuir la absorción de vitamina K. La administración de dicha vitamina puede ser deseable, 10 miligramos por inyección intravenosa lenta, para mejorar la hemostasia. El tratamiento con plasma fresco congelado es más eficaz para corregir la hemostasia en pacientes con insuficiencia hepática. La administración de plasma fresco congelado, 5 a 10 mililitros por kilo. Cada bolsa contiene cerca de 200 mililitros, es suficiente para asegurar 10 a 20% de las concentraciones normales de factores de coagulación, pero no la corrección de tiempo de protrombina o tiempo de tromboplastina parcial activado. La dosis incluso más elevada de plasma fresco congelado, 20 mililitros por kilo, no corrige los tiempos de coagulación en todos los pacientes. La vigilancia para los síntomas clínicos y los tiempos de coagulación establecen la necesidad de dosis repetidas 8 a 12 horas después de cada administración. Los concentrados plaquetarios están indicados cuando el recuento plaquetario es menor de 10.000 a 20.000 por microlitro para controlar una hemorragia continua o inmediatamente antes de un procedimiento con penetración corporal si los recuentos son menos de 50.000 por microlitro. Los crioprecipitados están indicados solo cuando las concentraciones de fibrinógeno son menos de 100 miligramos por mililitro. La dosificación es de 6 bolsas para un individuo de 70 kg por día. La administración de concentrados de complejo de protrombina en pacientes con insuficiencia hepática debe evitarse por el elevado riesgo de complicaciones trombóticas. La seguridad en el uso de fármacos antifibrinolíticos para controlar la hemorragia en pacientes con insuficiencia hepática no está bien definida y debe evitarse. Hepatopatía y tromboembolia. El fenotipo clínico hemorrágico de la hemostasia en pacientes con hepatopatía estable a menudo es leve o asintomático. Sin embargo, conforme progresa la enfermedad, el equilibrio hemostático es menos estable y se altera con mayor facilidad que en individuos sanos. Además, el equilibrio hemostático se ve comprometido por enfermedades asociadas como infecciones e insuficiencia renal, figura 112.4. Con base en las complicaciones clínicas hemorrágicas en pacientes con cirrosis y la evidencia por laboratorio de coagulación, como prolongación de tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activado, se ha asumido que estos pacientes están protegidos contra las enfermedades trombóticas. Sin embargo, la experiencia clínica acumulada ha demostrado que estos pacientes se encuentran en riesgo de trombosis, en especial en casos de hepatopatía avanzada. Aunque la hipercoagulabilidad podría explicar la aparición de trombosis venosa, de acuerdo con la triada de Virchow, los cambios hemodinámicos y el daño de la vasculatura también pueden ser factores contribuyentes y ambos procesos podrían ocurrir en pacientes con hepatopatía. La trombosis hepática, en particular la de venas porta y mesentéricas, es común en pacientes con cirrosis avanzada. Los cambios hemodinámicos como la disminución en el flujo portal y la evidencia de trombofilia hereditaria pueden incrementar el riesgo de trombosis de la vena porta en pacientes con cirrosis, lo que sugiere que también puede participar la hipercoagulabilidad.
Los pacientes con hepatopatía desarrollan trombosis venosa profunda y embolia pulmonar en tasas apreciables, que varían de 0,5 a 1,9%. Las implicaciones de estos datos son relevantes para la exclusión errónea de trombosis en pacientes con hepatopatía avanzada, incluso en presencia de prolongación de los tiempos de coagulación, y debe tenerse precaución en la corrección excesiva de estas anomalías de laboratorio. Inhibidores adquiridos de los factores de coagulación. Un inhibidor adquirido es una enfermedad inmunitaria que se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos contra un factor de coagulación específico. El factor 8 es el afectado más a menudo, con la formación de anticuerpos, lo que en ocasiones se refiere como hemofilia adquirida, pero también se han reportado inhibidores para protrombina para los factores 5, 9, 10 y 11. Los inhibidores adquiridos de factor 8 ocurren de manera predominante en adultos mayores, mediana de edad de 60 años, pero en ocasiones se observan en mujeres embarazadas o puérperas sin antecedentes hemorrágicos. En 50% de los pacientes con inhibidores no se identifican enfermedades subyacentes al momento del diagnóstico. En el resto de los pacientes las causas son enfermedades autoinmunitarias, cánceres, linfoma, cáncer de próstata, enfermedades dermatológicas y embarazo. Los episodios hemorrágicos a menudo ocurren en tejidos blandos, tubo digestivo o vías urinarias y la piel. A diferencia de la hemofilia, las hemartrosis son poco comunes en este tipo de pacientes. Las hemorragias retroperitoneales y otras hemorragias que ponen en riesgo la vida pueden aparecer de forma súbita. La mortalidad general en pacientes sin tratamiento varía de 8 a 22% y la mayor parte de las defunciones ocurre en las primeras semanas después de la presentación. El diagnóstico se basa en la prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activado con tiempo de protrombina y tiempo de trombina normales. El tiempo de tromboplastina parcial activado permanece prolongado después de la mezcla con plasma con iguales cantidades de plasma normal por 2 horas en 37 grados. Para la detección de inhibidores en hemofilia, se ha realizado el análisis Bethesda, utilizando plasma con deficiencia de factor 8, lo que confirma el diagnóstico. Las hemorragias graves se tratan con productos como concentrado de complejo de protrombina / concentrado de complejo de protrombina activado o factor 7 activado recombinante. También existe factor 8 recombinante de origen porcino para el tratamiento de la hemofilia adquirida. A diferencia de la hemofilia, los inhibidores en pacientes sin hemofilia típicamente responden a la inmunodepresión y el tratamiento debe iniciarse de manera temprana en la mayor parte de los casos. La primera opción incluye esteroides o combinación de esteroides con tratamiento citotóxico, por ejemplo, ciclofosfamida, con erradicación completa de inhibidores en más de 70% de los pacientes. Se ha reportado que dosis intravenosas elevadas de gamma globulina y anticuerpos monoclonales contra CD20 son eficaces en pacientes con autoanticuerpos contra factor 8. Sin embargo, no existe evidencia firme de que tales alternativas sean superiores a los fármacos inmunodepresores de primera línea. La recaída del inhibidor de factor 8 es relativamente común, hasta en 20% de los casos, en los primeros 6 meses después de interrumpir el tratamiento de inmunodepresión. Así, después de la erradicación, se vigila a los pacientes de manera regular para aplicar intervenciones terapéuticas tempranas cuando esté indicado antes de realizar un procedimiento con penetración corporal. En Estados Unidos y en todo el mundo se utiliza a menudo la administración tópica de plasma derivado de bovinos y de trombina humana. Estos selladores hemostáticos eficaces se utilizan durante cirugías mayores como procedimientos cardiovasculares, torácicos, neurológicos, pélvicos y cirugía traumatológica y en el caso de quemaduras extensas. El desarrollo de formación de anticuerpos contra xenoantígenos con sus contaminantes, proteínas de coagulación de origen bovino, tiene la posibilidad de causar reactividad cruzada con los factores de coagulación del ser humano, lo que puede afectar su función e inducir hemorragias. Las manifestaciones clínicas de estos anticuerpos incluyen hemorragia a partir de defectos hemostáticos primarios o coagulopatía, que en ocasiones puede poner en riesgo la vida.
El diagnóstico clínico de estas coagulopatías adquiridas a menudo se complica por el hecho de que los episodios de hemorragia pueden detectarse durante un procedimiento quirúrgico mayor o inmediatamente después del mismo. Podría asumirse que se deben al procedimiento quirúrgico mismo. De manera notable, el riesgo de esta complicación se incrementa por la exposición repetida a preparaciones de trombina tópica. Así, la anamnesis cuidadosa sobre cirugías realizadas incluso décadas antes es crítica para la valoración del riesgo. Las anomalías de laboratorio se reflejan por la prolongación combinada del tiempo de tromboplastina parcial activado y tiempo de protrombina, que a menudo no mejora con la transfusión de plasma fresco congelado y con la administración de vitamina K. Las pruebas anormales de laboratorio no pueden corregirse con mezcla del plasma estudiado con plasma normal, lo que denota la presencia de anticuerpos inhibidores. El diagnóstico de anticuerpos específicos se obtiene mediante la cuantificación de actividad residual de factor 5 o de otros factores de coagulación que se sospecha están afectados. No existen análisis comerciales disponibles específicos para la coagulopatía por trombina bovina. No hay guías terapéuticas establecidas. Se han utilizado transfusiones plaquetarias como mecanismo para la reposición de factor 5 en pacientes con inhibidores para dicho factor. Las aplicaciones frecuentes de plasma fresco congelado y administración de complementos de vitamina K pueden funcionar como coadyuvantes más que como tratamiento eficaz de la coagulopatía. La experiencia con factor 7 activado recombinante es limitada y los resultados suelen ser malos. Existen reportes esporádicos de tratamientos específicos para erradicar los anticuerpos que se basan en inmunodepresión con esteroides, inmunoglobulina intravenosa o plasmaféresis seriada. Debe recomendarse a los pacientes que eviten cualquier sellador tópico de trombina en el futuro. La Administración de Drogas y Alimentos Americana aprobó el uso de preparaciones tópicas de trombina novedosas, derivadas del plasma y de trombina humana recombinante. Estas preparaciones han demostrado eficacia hemostática con menor inmunogenicidad en comparación con las primeras generaciones de productos de trombina bovina. La presencia de anticoagulante lúpico puede relacionarse con enfermedad trombótica, venosa o arterial. Sin embargo, también se ha reportado hemorragia en pacientes con anticoagulante lúpico. Esto se debe a la presencia de anticuerpos contra la protrombina, lo que ocasiona hipoproteinemia. Ambos trastornos muestran prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activado, que no se corrige con la mezcla con plasma normal. Para diferenciar los inhibidores adquiridos del anticoagulante lúpico, observe que se obtendrán resultados negativos con la prueba de veneno de víbora diluido de Russell y con las pruebas de fosfolípidos en fase hexagonal en pacientes con inhibidor adquirido, mientras que dichas pruebas serán positivas en pacientes con anticoagulante lúpico. Además, el anticoagulante lúpico interfiere con actividad de coagulación de varios factores, 8, 9, 12, 11, mientras que los inhibidores adquiridos son específicos para un solo factor.